Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al Taller Express Speaker 20, Introducción al mundo de Customer Experience. Yo soy Ailín Rosso, tengo 33 años, vivo en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Estudié licenciatura en Administración y después hice una maestría en Administración de Negocios. Y hace un tiempo que empecé a especializarme en Customer Experience, ya que si bien los clientes son un eslabón fundamental para que los negocios y las empresas se desarrollen y crezcan, creo que es fundamental poder hacer un aporte genuino en lo que respecta a que las personas cada vez se esfuercen menos para lograr lo que quieren lograr y generar un impacto positivo en las comunidades de forma que cada vez seamos más sustentables. Trabajé con equipos de contact center, con equipos de atención personalizada, es decir, trabajé en Customer Service y también trabajé en Customer Experience con equipos que diseñábamos e implementábamos estrategias de experiencia de cliente con foco en que el negocio estuviera cada vez más orientado a generar buenas experiencias y el cliente sea el factor común de todas las áreas. Para contarte un poco más sobre mí, soy una apasionada de los animales, me encanta leer y disfruto mucho cantar también. ¿Qué vamos a ver en este taller? ¿Qué es y qué no es Customer Experience? ¿Cómo abordar una estrategia de CX? ¿Cuáles son los pasos para hacerlo? ¿Quién es el cliente y cómo podemos diseñar los arquetipos de cliente? ¿Qué es el Customer Journey Map? ¿Cómo tratamos la voz del cliente y cuáles son las métricas CX con las que sí o sí tenemos que contar? Y finalmente que podamos hacer algunas conclusiones para, a modo de resumen, te lleves de este taller. Bueno, arrancamos con todo, ¿estamos? ¿Qué es y qué no es Customer Experience? Para poder responder esta pregunta, te voy a pedir que recuerdes alguna experiencia que hayas tenido en el último tiempo, ya sea alguna última compra, que puede ser offline o online, alguna participación en un evento, quizás, bueno, no ahora en esta situación, pero sí previa, algún evento en el que hayas participado como cliente, en el que una marca o una empresa te haya invitado, o alguna consulta o reclamo que hayas tenido que hacer en el último tiempo, ya sea por teléfono, en una oficina o por mail. Tómate 2 segundos para elegir esa experiencia, la que quieras, la que primero se te venga a la cabeza. Ya que la tenés, te pregunto, ¿lograste el objetivo que tenías inicialmente? ¿Cuán fácil fue lograr ese objetivo? ¿Qué sentiste? ¿Qué emoción te generó? De hecho, cuando seleccionaste esta experiencia entre varias, seguro que la elegiste porque había algo que te generó cierta emoción y por eso vino primero a tu cabeza. ¿Qué pensás al imaginar que tendrías que interactuar nuevamente con esta marca? Y por último, ¿la recomendarías a tus amigos y familiares? Bueno, para poder hablar de CX es necesario abordar todos estos aspectos porque la experiencia del cliente se dice que no es más que un conjunto de emociones que sienten las personas cuando interactúan con una marca, ya sea esa marca una marca personal o una marca jurídica, cuando recuerda las interacciones que tuvo, ¿sí? Que tuvo en el transcurso de todo el viaje del cliente con esa marca. Hay una cuestión muy importante que es esas emociones se generan en función de la expectativa que teníamos y la percepción real cuando interactuamos. Es decir, si yo tenía la expectativa de que iba a llamar y me iban a atender en menos de 2 segundos y en realidad estuve 10 minutos esperando, bueno, esa es la percepción y ya hay una brecha entre lo que me imaginaba que iba a pasar y lo que realmente sucedió. Eso genera una emoción y ahí se empieza a gestar la experiencia y lo que creemos realmente que esa marca está brindándonos como experiencia, ¿sí? Entonces, acá lo que vemos es, cuanto más corta sea la brecha o este salto entre la expectativa y la percepción, mejor experiencia tendremos y cuanto más amplia sea esa brecha, hay más oportunidades de mejora para las empresas. ¿Qué no es Customer Experience? Bueno, Customer Experience no es calidad. Calidad viene de hace un tiempo y hubo años en los que se trabajaba mucho más fuerte. Calidad tiene que ver con los estándares que las empresas persiguen en función de la industria en el que están, en el mercado en el que están y la competencia. Miran para afuera, miran, bueno, en esta industria, ¿cuáles son los estándares de calidad que tendríamos que tener para cumplir con las expectativas?
En Customer Experience se mira para adentro. En Customer Experience lo que vemos es, bueno, ¿qué opina el cliente que estoy haciendo bien y qué no? ¿Está teniendo la experiencia que quería tener o no la está teniendo? Lo importante es que, si bien los estándares de calidad sirven, a veces por perseguir un estándar de calidad de una empresa, de la competencia, o fijarse mucho en lo que está haciendo el mercado, las empresas se olvidan de ver lo más rico que tienen, que es la voz de sus propios clientes. Y quizás por imitar un estándar de la competencia, dejan de lado algo que ese mismo cliente opina que la competencia tampoco está haciendo bien. Entonces, la idea es complementar las dos cosas. Customer Experience no es tampoco Customer Service. Digamos que Customer Service, que es el proceso destinado a atender las necesidades de los clientes, ya sean consultas, reclamos o comentarios, es parte de Customer Experience. ¿Por qué? Porque el Customer Service es reactivo. Me pasa algo, yo llamo. No me dieron una información que quizás tendrían que haberme dado, consulto en las redes. Entonces, el Customer Service es, el cliente me necesita, yo respondo. Ahora, Customer Experience es pensar, ¿qué experiencias quiero que tengan mis clientes? Y después vamos a ver cómo chequear si la están teniendo y cómo medir eso. Y por último, Customer Experience no es ni experiencia del usuario ni interfaz del usuario. Ambas disciplinas hacen referencia al entendimiento que los usuarios tienen para con el uso de ciertas plataformas, se enfocan en el diseño de las experiencias y el prototipado de las plataformas que se van a utilizar y acompañan a los usuarios a que puedan amigarse y entender cómo funciona. Es decir, son un eslabón integral de Customer Experience, pero no son en sí misma Customer Experience. Ya que vimos entonces, ¿qué es CX? Nos preguntamos, ¿para qué es importante contar una estrategia CX? Bueno, es importante para diseñar a medida y conscientemente qué experiencia queremos que los clientes tengan con nuestro negocio en función de qué misión, qué visión y qué valores tenemos como empresa, como organización, y quiénes son nuestros clientes. Aclaro esto porque muchas veces leemos un caso de éxito respecto de la experiencia o de las políticas o de las estrategias CX que llevan adelante. Lo que tratamos de hacer es implementarlas tal cual en nuestra organización y muchas veces hay un riesgo de errarle porque en realidad no estamos teniendo en cuenta cuáles son nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores. Lo importante es ver cuáles son las buenas prácticas, pero siempre adaptarlas a nosotros, ser auténticos con lo que nosotros perseguimos y en función de qué segmento de clientes tenemos. También es importante para achicar la brecha que estos clientes puedan percibir en función de cuál es la promesa de venta que hicimos, del producto o del servicio que ofrecemos y qué es lo que están percibiendo realmente. Si eso no se diseña, podría pasar que vendemos un producto X, creemos desde adentro, internamente, y con un idioma técnico incluso, que el cliente está percibiendo tal o cual cosa y en realidad no es así. Entonces es necesario que ese diseño de experiencia que hicimos después podamos verlo y hacer un seguimiento de que realmente está funcionando y si no, detectar cuáles son las oportunidades de mejora para achicar esa brecha. Para mantener y aumentar la cantidad de clientes felices que tiene una organización. ¿A qué me refiero? A que es fácil tener clientes o aumentarlos cuando los clientes son cautivos de una organización. Pese a eso, es importante diseñar estrategias que hagan que las personas se sientan a gusto con el servicio, con el producto que están adquiriendo. Pero en realidad hacemos referencia también a que es bueno que el crecimiento de las empresas se dé con calidad, es decir, que los clientes estén conformes con el servicio o el producto que tienen, y eso va a hacer no solo que ellos sigan con las organizaciones a lo largo del tiempo, sino que además recomienden el producto o el servicio a su entorno cercano. Lo importante, desde mi punto de vista, es que las organizaciones puedan crecer, ya sea las empresas que tienen un objetivo de rentabilidad y crecer en el tiempo y desarrollarte como negocio, como también que las organizaciones, porque experiencia del cliente aplica a cualquier tipo de organización, no solo un negocio, puedan crecer con propósito, ¿sí? Que el propósito tenga que ver con esto de generar buenas experiencias y en algún punto generar cada vez más una comunidad mejor y más sostenible. También es importante porque en base a esas dos cosas las empresas podrán ir teniendo un mejor posicionamiento y de esta manera seguir creciendo y desarrollándose. Te pregunto entonces, y para ir chequeando, el para qué es importante contar con una estrategia de CX. ¿Qué otras razones te imaginas que podría haber para tener esta estrategia?
¿Qué te parece o cómo te suena estos motivos por los cuales tener una estrategia de CX? También te invito a que puedas anotarlas y compartirlas con tus colegas para poder cada vez más enriquecernos. La estrategia de CX consta de distintas fases, generalmente se inicia con un diagnóstico, es decir, es importante entender en las organizaciones cuál es el grado de madurez que tienen respecto de la experiencia del cliente. Muchas veces, lamentablemente, se generan áreas de experiencia de cliente que están súper empapadas, muy formadas los equipos para poder llevar adelante este rol, y pasa que otras áreas de las organizaciones no están tan habituadas a tener al cliente como foco y como norte de sus principales actividades o de sus objetivos. Entonces, este punto de diagnóstico es clave para poder entender en toda la organización cuál es la madurez que hay respecto del cliente como foco de negocio. En base a eso se define qué estrategia queremos tener, si hay que hacer alguna mejora en función del diagnóstico, cuáles son las oportunidades que surgieron, o incluso si estamos arrancando de cero, si se trata de una startup, si estamos arrancando un equipo de cero, una organización desde cero, bueno, definir qué estrategia de clientes queremos tener. En base a eso hacemos un diseño de esa estrategia de experiencia, para luego pasar a etapas de implementación, en las que generalmente se suelen usar pruebas piloto para ir probando aquello que diseñamos, y muy importante, siempre medir para ver si lo que diseñamos, lo que implementamos, está dando los resultados que nosotros nos imaginábamos que iba a dar, o hay que hacer algunos ajustes. Eso lleva a que volvamos a hacer un diagnóstico, y así este ciclo de estrategia de CX es dinámico y se va reiterando en la medida que sea necesario. Bueno, ya tenemos a grandes rasgos, digamos, a un nivel ejecutivo, lo que es la estrategia de Customer Experience. Por supuesto que esto va a estar enfocado en función de quién es el cliente. Cuando hablamos del cliente, en general pensamos en dos clientes, en dos tipos de clientes, el cliente interno y el cliente externo. El cliente interno, es decir, los colaboradores, los empleados, los equipos de trabajo, son aquellas personas que eligen pertenecer a una organización en base al fit cultural que tienen con esta organización, cuál es la propuesta de valor que ofrece y siempre en función de objetivos personales y profesionales. Si nos paramos en analizar el cliente interno, desde la experiencia del cliente, desde la disciplina experiencia, lo que hay que tener en cuenta es qué arquetipos de empleado tenemos, cuál es el employee journey, que tiene que ver con el viaje del empleado, no del cliente, y poder diseñar el service blueprint, que también tiene que ver con cuáles son los procesos que hacen que los empleados trabajen de cual o tal manera. En este taller no vamos a profundizar sobre el cliente interno, ya que es un tema en sí mismo, así que para eso, en otro episodio, quizás hablemos específicamente de la experiencia del empleado. Sí, en este taller vamos a profundizar sobre el cliente externo, que el cliente externo, bien, son las personas que adquieren el producto o servicio que una organización ofrece. Y acá vamos a hacer un doble clic, pensando que si bien las organizaciones, como se decía hace un tiempo, tenían un segmento objetivo, dentro de ese segmento objetivo también suele haber grupos de personas, o lo que llamamos arquetipos de clientes, que dentro de ese segmento, a su vez, están agrupadas por comportamientos, características, necesidades, intereses en particular. Para ese arquetipo de clientes, que vamos a ver ahora enseguida cómo se arma, se diseñan los Customer Journey para poder ver ese tipo de cliente, cuál es el viaje, cuáles son las interacciones que tiene con la organización, y también poder analizar el Service Blueprint, que tiene que ver con los procesos que hacen que esa persona interactúe de esa manera y tenga determinadas emociones. Bueno, como decía anteriormente, para poder brindar una mejor experiencia de cliente es fundamental saber cuáles son los arquetipos de clientes con los que nos relacionamos en nuestra empresa, en nuestra organización. ¿Cómo se construyen estos arquetipos? En función de la información disponible que hay en los propios sistemas, y cuando digo los propios sistemas tiene que ver con información que hay en los CRMs, en los sistemas en donde se lleva registro de quiénes son los clientes, qué interacciones tienen, qué operaciones hacen, y también es información que puede venir del lado de referentes de la organización. Muchas veces la gente que está en el frontend
gente del contact center, gente de oficinas, gente del equipo comercial que todo el tiempo interactúa con los potenciales clientes y son los que detectan las necesidades, tienen mucha información para aportar para poder diseñar estos arquetipos de clientes. En complemento, se construyen interactuando con los clientes. Por supuesto, todo lo que creemos que pasa lo tenemos que chequear con ellos también. Entonces, de esta manera podemos armar lo que se denomina el mapa de empatía para poder entender qué es lo que piensan, sienten y dicen los clientes. Y esto se hace a través de focus groups, entrevistas, encuestas, poder observar en campo, por ejemplo, estar en una oficina de atención personal y estar viendo objetivamente quiénes son los clientes y cómo se comportan. Y también hoy es muy rico poder hacer un research de perfiles públicos en redes sociales, en donde a veces en no más de un minuto podemos entender más o menos cuáles son los gustos e intereses de esas personas. Van a poder ver acá, a la izquierda, que hay un ejemplo de arquetipos de clientes que, bueno, me parece muy, muy bueno y muy divertido poder hablar de arquetipos de clientes, en este caso de un gimnasio, en donde cuando uno entra a la aplicación y quiere tomar un horario para poder reservarlo, aparecen estas tres posibilidades. El equipo de los madrugadores, a las 7 y a las 8 de la mañana, el equipo de los jugados, los que se escapan del laburo. Digo, suele pasar a veces que en el horario uno come en 10 minutos y sale corriendo al gimnasio, o bueno, o aprovecha ese tiempo del horario que tiene para hacer un corte, y el after, los que están después de las 17 horas. Cuando yo vi esto, me pareció muy interesante, porque pensaba cosas como, y yo voy jugado, si yo soy uno de los jugados que va al mediodía, y a lo mejor voy, y la gente del gimnasio, cuando termina la clase, me quiere contar ofertas que hay, un evento que va a haber, yo estaría como, bueno, rápido porque tengo que volver al trabajo. En cambio, el hecho de que ellos diseñen la experiencia de los clientes del gimnasio basados en estos arquetipos, hace que de antemano sepa que a un jugado no voy a usar ese tiempo para contarle el evento que va a haber, porque ya sé que tiene un tiempo más reducido y que tiene que volver. Entonces, probablemente a esa persona después le mande un mail, le mande un WhatsApp, le cuente en redes sociales, o le diga, ¿te parece que agendemos tal día para tratar tal tema? Como cuidar, como un ejemplo, algo para lo que pueden servir estos arquetipos. Por supuesto que también sirven para generar, bueno, si queremos hacer algún tipo de venta de algún servicio que va a estar en determinado horario, bueno, ajustarlo también a los intereses de estas personas. Sirven entonces para detectar necesidades a medida y ofrecer soluciones, como el caso del horario y si te comunico algo en ese momento o no. Sirven para detectar insights a futuro, es decir, estas personas, no sé, o la persona que está en el after puede dar alguna idea de me gustaría que en el futuro pase tal cosa, o me gustaría que en el gimnasio haya tal o cual servicio que hoy no hay. Entonces, el hecho de poder entrevistarlos y hacer los focus group sirve para que las organizaciones digan, bueno, a futuro podríamos hacer tal cosa, y empezar a medir cómo se sienten. Poder hacer los arquetipos de cliente ya nos da una idea de, bueno, estas personas se sienten de tal o cual manera y hay o no una brecha para trabajar. Un ejemplo que todos también conocemos respecto a arquetipos de cliente y que tiene que ver con hacer un delivery de una experiencia según las necesidades y los intereses más que nada de cada uno de los clientes, es Netflix. Cuando uno agarra el control y va a buscar qué película ver, en general, como podemos ver, si hay en la cuenta de Netflix distintos usuarios, en una familia, por ejemplo, bueno, cada usuario tiene una recomendación según qué es lo que va viendo y también según qué usuario, e incluso el mismo usuario en distintas oportunidades del día o de la semana, puede ver la misma etapa de una película o una serie, pero con distintos formatos. Y esto tiene que ver con todos los algoritmos que hay detrás de Netflix para poder mostrarnos las imágenes y para poder tentarnos a ver alguna película o serie en función de lo que va detectando que a nosotros nos gusta, los horarios. Bueno, cuando se habla de arquetipos de clientes y de personalización, que es el factor más importante para poder brindar una muy buena experiencia, Netflix es un muy buen ejemplo de cómo hace para que las personas se sientan que hay una personalización real respecto de sus intereses y de sus gustos. Finalmente, les muestro cómo quedaría un arquetipo diseñado. En general, las organizaciones diseñan los arquetipos, son documentos que están a disposición de todas las personas.
porque es clave que esto no quede reservado a un área de Customer Experience, sino que toda la organización los tenga a disposición para diseñar estrategias en función de cada uno de los temas. Aquí les dejo un modelo de mapa de empatía, hay varios que también pueden googlear y buscar, en donde lo que importa acá a la hora de poder hacer el ejercicio, y los invito a que cuando terminen este taller puedan hacerlo, es decir, bueno, ¿quiénes son mis clientes? ¿Sí? En la empresa en la que ustedes tengan o en la organización en la que trabajen, ¿con quiénes queremos empatizar? A veces queremos hacer un negocio para todos. Bueno, en realidad cuando vemos como el todo junto, se nos escapan detalles y digamos que no es lo más recomendable. Lo más recomendable es decir, bueno, queremos empatizar con este público. Estos van a ser nuestros clientes. Después, si vienen más, bienvenidos, pero en principio nuestros esfuerzos, nuestra energía y nuestra estrategia va a estar orientada a este público. Entonces, con toda esta información vamos a poder diseñar estrategias de experiencia que puedan generarle valor, que le puedan aportar valor y que puedan disminuir esfuerzos, porque el punto está ahí, ¿no? ¿Qué queremos? Que los clientes no tengan que esforzarse, que tengan buenas experiencias, y si vamos mapeándolo de esta manera, es un buen ejercicio para poder diseñar y planificar estrategias de CX mucho más a medida de lo que los clientes esperan. Dentro de la estrategia CX, y una vez que sabemos quiénes son nuestros clientes, el punto clave es entender en qué etapas son las que van a interactuar con nosotros para poder reducir la brecha entre las expectativas que tienen y esa percepción al momento de cada interacción. En este punto hablamos del Customer Journey Map, o viaje de la experiencia de los clientes, que es el mapeo de todas aquellas interacciones que tienen los clientes con las organizaciones. Desde el momento en que descubren que tienen una necesidad o un deseo por satisfacer, es decir, se genera un estímulo que hace que las personas busquen algo y quieran tener una respuesta para eso, como por ejemplo, bueno, voy a comprar una casa. Bueno, ¿y por dónde tengo que arrancar? Busco inmobiliarias. Ya cuando me imagino que busco inmobiliarias, empieza a aparecer como, ¿cómo descubro esas inmobiliarias? Si yo fuera inmobiliaria, tendría que pensar, bueno, la gente que quiere comprar una casa, ¿cómo llega a mí? Desde ese momento, desde el momento en que las personas descubren que tienen una necesidad, un deseo, ya arranca este viaje del cliente. Hasta que se dejan de requerir esos productos o servicios en el caso de que las personas dejan de comprar o dan la baja a un servicio. A toda esta secuencia, este mapeo de interacciones, es lo que conocemos como Customer Journey Map. Para poder hacerlo más jugoso, te pido que pienses en este momento cuál fue la última necesidad o deseo que quisiste satisfacer. Quizás algo muy importante o algo de todos los días, pero que incluso haces recurrentemente. ¿Cómo se originó esta necesidad o este deseo? ¿Por qué pensaste primero en una marca y no en otra marca para satisfacerla, esa necesidad o ese deseo? ¿Por qué? Pensaba por qué. ¿Qué factores hacen que esa marca sea elegida por vos? ¿Cuántas interacciones tuviste y cómo te sentiste en cada una de esas interacciones para poder llevar adelante la necesidad, para cumplir con esa necesidad o deseo que tuviste? Y por último, si llegaste a cumplir todo, ¿qué te hubiera gustado que fuera distinto? Este es un ejercicio para que pienses como cliente, porque muchas veces desde adentro de las organizaciones nos ponemos a diseñar cuestiones en base a cómo nos gustaría que sea nosotros y nos alejamos un poco de, bueno, ¿qué piensa el cliente? Para después ir a corroborarlo, por supuesto. Entonces, está bueno hacer el ejercicio de pensarlo como cliente, incluso dentro de las organizaciones, y por eso te propongo que pienses en alguna experiencia y trates de hacer el mapeo y de responder estas preguntas. Te comparto entonces un ejemplo de un Customer Journey Map. Hay un montón, también puedes buscarlos, hay buenas herramientas online para poder diseñarlos. Acá lo más importante es ver a nivel conceptual que todo Customer Journey Map tiene que tener cuáles son las etapas, ¿sí? Hago así porque están en la parte superior del Customer Journey. Cuáles son las etapas por las que el cliente atraviesa, cuáles son las interacciones que tiene, visto desde el lado del cliente, siempre desde el lado del cliente. En este caso, que es un restaurante, hace la reserva, llega al restaurante, entra, se ubica en la mesa, revisa la carta, realiza el pedido, y así hasta que se va del restaurante, ¿sí? Incluso podríamos tener en cuenta el momento en el que llega, tiene que estacionar, se va, cuán fácil o cuán difícil es eso, mapear todas las instancias por las que alguien
pasa cuando interactúa. En este caso un restaurante podría ser cualquier tipo de experiencia. Del lado izquierdo lo que vemos es a tener en cuenta cuál es el punto de contacto para cada una de esas interacciones, qué espera el cliente, sí, vendría a ser la expectativa que tiene, que veíamos al principio, qué espera que pase en cada uno de esos puntos de contacto y qué es lo que recibe. Entre esas dos últimas cuestiones se va a dar un poco el qué sentimiento tiene. Si recibe lo mismo que esperaba o recibe algo incluso superior a lo que esperaba, que la idea es que podamos deleitar también a nuestros clientes, se va a sentir muy bien, se va a sentir genial. Si recibe algo muy por debajo o por debajo de lo que esperaba, no se va a sentir bien. Y acá, como vemos en el ejemplo, el punto 1 y el punto 10 podrían ser excelentes oportunidades de mejora para entender qué es lo que está pasando en la reserva y qué está pasando en cuando recibe la cuenta y la paga, que hace que no se sienta bien. Serían las prioridades. Fijémonos que en el ejemplo 7 y 11, el cliente se siente neutral, y también serían puntos a levantar para que se sienta mejor y vuelva y nos recomiende. Para que puedas construir tu propio Customer Journey Map para tu empresa o para la organización en la que trabajas, lo importante y clave es establecer objetivos. ¿Para qué quiero construir Customer Journey Map? ¿Es parte de la estrategia de CX? ¿Es para aumentar determinada cantidad de ventas? ¿Es para disminuir el índice de bajas? Bueno, ¿cuál es el objetivo real, medible? Te propongo que busques objetivos SMART por los cuales querés construir Customer Journey Map. Definir con qué arquetipo se vincula. No todos los customers son para todos los clientes. Lo ideal es poder decir, bueno, armo un Customer Journey Map para este arquetipo. ¿Por qué? Porque como ya vimos, los arquetipos tienen distintas necesidades y deseos. Entonces, hacer uno solo para todos no es lo ideal, no es lo correcto, y te va a dar muchas más oportunidades hacerlo al alcance de cada uno de los arquetipos. Definir el alcance tiene que ver con que a veces hay procesos que son enormes. Entonces queremos hacer el Customer Journey Map para muchos procesos o el Customer Journey Map de un tema que en realidad cuando lo abrimos son 5 procesos diferentes. Bueno, definir el alcance y te recomiendo que vayas paso a paso y no querramos abarcar todo y después en realidad nos empastemos, sino que preferible ir haciendo cada Customer Journey y que eso nos dé resultados sólidos. Identificar los grupos de interés, como decía antes, a veces esto recae y la responsabilidad está en el área de experiencia del cliente, pero es clave identificar con quiénes vas a trabajar, con el área comercial, con el área de pagos, porque estás viendo el tema específico de cuando la gente paga tal cosa. Incluí a equipos, a personas que están en otras áreas de tu organización, porque eso va a ser mucho más rico a la hora de entender también qué les pasa a ellos y qué les pasa a los clientes cuando tienen que interactuar con ellos. Y fundamental gestionar. Los Customer Journey Maps son un mapeo, terminan en un documento, en un entregable, pero son dinámicos y lo importante es hacer algo con lo que recabamos. Si en el ejemplo anterior vemos que hay un punto que tenemos un negativo, que eran los ejemplos 1 y 10 en la reserva del restaurante, y en el pago, y eso queda ahí y no le asignamos prioridad y no está claro cuál es el plan de acción, todo esto que venimos viendo hasta ahora no tiene mucho sentido más que un entregable que está bárbaro. Entonces lo importante es gestionar para que el cambio ocurra, para que el cliente vea que lo que estamos haciendo genera una diferencia, para que el cliente diga, wow, realmente antes me pasaba esto cuando reservaba y ahora mirá qué bien que hicieron tal cosa. Bueno, lo importante es gestionar. No vamos a profundizar en este taller sobre el Service Blueprint, pero sí te cuento que el Customer Journey Map se complementa con el Service Blueprint para poder ver qué es lo que los equipos, qué es lo que internamente hay que hacer para que esas cosas pasen, ¿sí? Con el Service Blueprint podemos identificar oportunidades para generar desde adentro, para cambiar procesos, para hacer cambios estratégicos en la organización, para quizás resolver algo puntual, donde lo importante es decir, bueno, ¿cuáles vamos a priorizar y de qué manera? UX es dinámico, decíamos recién. Entonces, al cliente es necesario escucharlo de distintas maneras y en distintos momentos. ¿Para qué? Para poder detectar su brecha entre la expectativa y la percepción que tiene y poder contener esa sensación de que no está teniendo una buena experiencia, para poder darle una respuesta en el momento que lo necesita,
para poder generar acciones que hagan que esa mala experiencia se revierta, o para generar acciones que hagan que una experiencia buena se convierta en una experiencia wow. Nos permite analizar los temas desde su causa raíz, es decir, si el 80% de los clientes llaman porque tienen una duda respecto de cierto tema, lo que podría pasar es que en realidad no estamos dándole la información necesaria de antemano, no la colocamos en la web, no se la hacemos llegar, y eso hace que en realidad se genere otro tipo de acción, o incluso que se lleven a cabo cambios de manera estratégica y con mucho impacto en la organización o en la cultura. Hay tres maneras de buscar esta voz del cliente. Una es la que denominamos relacional. En este sentido, lo que buscamos conocer es qué tipo de relación tienen los clientes con la organización en un tiempo determinado. En este sentido, lo que medimos, la métrica más conocida de CX, es el NPS, el Net Promoter Score, que lo que nos dice es qué nivel de lealtad tiene el cliente con la organización. Cómo está esa relación y en función de eso, si nos recomienda o no nos recomienda. En general, esta métrica se toma cada mes, se revisa profunda y estratégicamente cada 3 meses o cada cuatrimestre. Eso es según cómo lo define cada organización y según también cuáles sean los resultados que esté obteniendo. Claro está que si venimos en una tendencia muy negativa o una tendencia muy positiva, ver qué es lo que estamos haciendo bien para seguir haciéndolo, qué es lo que está mal y cambiarlo rápidamente. Pero a diferencia de las encuestas que se hacían hace mucho tiempo, en las que encuestaban al cliente una vez al año, bueno, el NPS lo que nos permite, si lo hacemos mensualmente y lo revisamos a conciencia cada bimestre o cada trimestre, es poder generar estas acciones para generar un impacto real. En la voz del cliente de manera transaccional, lo que buscamos conocer es qué opinan los clientes después de cada interacción con la organización. Es decir, tiene que ver, como su nombre lo indica, con la transacción. Compro algo, me llega una encuesta por esa compra. Llamé al call center para hacer una consulta, me llega una encuesta de cómo me atendieron. Fui a una oficina, me llega una encuesta de la atención del ejecutivo. Hice una consulta en el caso de salud, por ejemplo, fui al médico, bueno, la prepaga me pregunta cómo me fue con el médico. Acá lo que estamos midiendo, lo que buscamos conocer es cuál fue el nivel de esfuerzo que a la persona le llevó a hacer eso, donde queremos que el esfuerzo sea cada vez menor o sea el menor posible, y qué nivel de satisfacción tuvo la persona, el cliente, en cada una de esas interacciones. ¿Por qué? Bueno, porque eso también hace o es clave de si después nos va a recomendar o no. Estas pequeñas interacciones y estas respuestas hacen después al general, al conjunto de emociones globales, a la imagen que el cliente se hace de la organización, ¿sí? Y hablamos de fin de ciclo cuando buscamos entender cómo se sienten los clientes después de alguna situación puntual. Esto también lo define cada organización según sus momentos de verdad y sus procesos más críticos o los más importantes para el cliente. Una encuesta de fin de ciclo, por ejemplo, podría ser cuando una persona solicita dar de baja un servicio, realmente hacer una encuesta en profundidad, entender qué pasó, ya está, esa persona se fue. Lo que queremos es que el resto de los clientes no llegue a esa situación y para poder entender qué le pasó a ese arquetipo en determinado momento, se hace una encuesta especial o se hace una entrevista, un focus group con gente que haya pasado por ese ciclo también. Ahí lo que analizamos es el sentiment, si hay mayor sentimiento negativo, positivo, neutral respecto de esa situación, también qué esfuerzo le llevó y qué nivel de satisfacción tuvo a lo largo del ciclo. Bueno, llegamos al final de nuestro primer taller Express Speaker 20, Introducción al mundo de Customer Experience. Te propongo que compartamos las siguientes conclusiones. Para satisfacer al cliente y generar momentos wow, es necesario contar con una estrategia CX. Para eso vimos que según qué misión, visión, valores y propósito tenga la organización, es necesario definir qué estrategia queremos brindar a nuestros clientes. Sabe quién es tu cliente y para eso la metodología son los arquetipos. Acordate que en este taller tenés un modelo de mapa de empatía para que puedas empezar a hacer el ejercicio de diseñar cuáles son los arquetipos de clientes que tenés. Identifica puntos de dolor y corregilos. Para identificar puntos de dolor podés trabajar con el Customer Journey Map y con el Service Blueprint y recordá que de lo que surja ahí es importante detectar oportunidades y priorizarlas para poder sorprender a los clientes y generar acciones que realmente tengan impacto.
Por último, me gustaría compartirte una frase bastante conocida de Peter Drucker que dice, no se puede gestionar lo que no se puede medir. Entonces es clave que tengas métricas de experiencia de clientes como la que vimos, el NPS, la métrica de esfuerzo, el CES, el Customer Effort Score, y que puedas medir también el CSAT, que es el Customer Satisfaction. Escucha a tus clientes constantemente, de forma que puedas terminar como con la imagen que te comparto en este slide. Recordá que iniciamos con una imagen en que la expectativa y la percepción estaban un poco diferentes, a veces puede ser más alta, a veces puede ser más baja, o puede ser igual, y en ese igual puede gustarnos o puede ser un momento wow, porque a lo mejor no lo esperábamos así. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Te dejo mi link de LinkedIn, también te dejo mi usuario en Instagram, iLoExperience, en donde comparto ideas, tips, experiencias y conceptos para que podamos seguir enriqueciéndonos, para crecer como comunidad. Si puedo ayudarte a diseñar, a implementar o hacer el seguimiento de temas de Customer Experience en tu marca o en tu organización, contá conmigo. Y si te quedó alguna duda respecto a este taller, también no dudes en contactarme. Que tengas un muy buen día. Chao, chao.